Bueno, señores, primero que todo, espero que hayan pasado una feliz Navidad junto a su familia, a los suyos, con quienes lo hayan pasado, eh, y que hayan recibido solo buenas notas. Yo hoy día voy a dejar las notas de ustedes en el sistema. Ya me he demorado un poco porque obviamente son trabajos, son hartas cosas que hay que revisar y Y en general, los trabajos son diferentes entre sí, que es algo en parte bueno. Hay cosas que tienen similares, pero también hay cosas que son diferentes y eso es bueno porque muestra que lo hicieron según lo que ustedes habían entendido y lo que han estudiado. Ya, también un poco entrando a planificarnos lo que nos queda del semestre, yo estuve haciendo la cuenta y estamos bien dentro de cómo nos habíamos planificado. Yo les debo a ustedes dos clases, entonces ahí estoy pensando si es que dejar esas dos clases para temas al final, grabarlas con temas que nos alcancemos a pasar y dejársela subida con eso, o adelantar las dos clases que yo tenía pensado realizar con ustedes, ¿ya? Ambas situaciones son buenas porque obviamente o no sabemos qué va a pasar de aquí a final del semestre, entonces me permite tener esos dos comodines para profundizarle materias que no hayamos visto con la suficiente profundidad, ¿ya? Ustedes saben que el semestre igual se acomodó, por así decirlo, entonces eso implica acomodar las clases también. A solicitud de algunos compañeros a la interna, hoy en día vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto. Ya vamos a ver un poco si ustedes tienen dudas con la tarea. Ya yo les digo siempre que aprovechen este espacio para sacar la duda. Ya y les voy a mostrar un poco los apuntes de Conver. Ya me han preguntado por interno sobre esos apuntes. Y también vamos a tomarnos un tiempo de revisarlo según lo que indican esos mismos apuntes que eran como la base de cómo se estudiaba Conver hace algunos años, ¿ya? Eh, igual han mutado, ¿ya? Si bien la parte teórica, la parte de fórmula, la parte de demostraciones no han cambiado mucho porque tendría que cambiar la teoría, pero sí la parte de aplicación se ha modificado bastante y eso también ha modificado incluso la malla de ingeniería eléctrica. Les comentaba que antes, por ejemplo, en la mención de potencia había un ramo, yo lo di que se llamaba dinámica de máquinas, hoy en día creo que ni siquiera no existe ese ramo. Ya y un poco en parte por también las necesidades de la industria. Entonces, dicho eso, ya. Yo a ustedes le ven mi pantalla todo, ¿cierto? Creo que sí. Ya. Yo en parte a ustedes he compartido estos apuntes que creo que incluso están en... Ustedes los pueden pedir como apuntes de máquinas eléctricas en la biblioteca. Ya, si quieren tener ese libro y sacarle fotocopia. Yo incluso también buceando y descargando encontré apuntes de otras universidades, de la Chile, de la de Conce, de la Técnica Federico Santa María, eh, que, que son básicamente libros que creó la universidad, así como los libros que le entregan a usted en Cálculo 1, Cálculo 2, pero que no difiere mucho de lo que vemos nosotros. Algunos con énfasis más en otros temas. Por ejemplo, la Federico le da harto énfasis a lo que es la electrónica de potencia, ya a las aplicaciones en la parte de la electrónica. La Chile le da un poco más a lo que es teoría, lo mismo la Conce, se van harto en lo que son demostraciones, pero al final igual entran a lo mismo y explican lo mismo. La verdad es que máquina eléctrica no existe tanto material
que en general el énfasis o el objetivo al ramo se lo puede dar de mil y una formas, desde el punto de vista más teórico, desde el punto de vista más de aplicaciones. Así que eso es como lo positivo, ¿ya? Dentro de los apuntes que yo le envío a ustedes, que está la parte de circuitos magnéticos, transformadores, transformador trifásico. Nosotros en las clases llegamos hasta, o vamos en lo que es el transformador real. Ya comenzamos a estudiar el transformador real, ¿ya? Que en parte lo que viene ahora la tarea 2. Ya nosotros ya estudiamos el transformador real y posteriormente también empezamos a estudiar los conceptos de impedancia, ¿ya? En las materias que yo les envío a ustedes, que son los circuitos magnéticos, los transformadores y el transformador trifásico, si ustedes se fijan, nosotros iríamos ya en esta parte, entrando por entrar al transformador trifásico, ¿ya? Nos quedan el motor de inducción, la máquina sincrónica y las máquinas de corriente continua, ¿ya? Entonces, cuando nosotros entramos al transformador, ya vamos a partir de cero, voy a hacer una revisión del material para que, como les decía, los que se conectaron ahora, me han preguntado por interno un poco entender este material que yo le envié, ya, y quiero que le demos una revisada y analicemos un poco qué es lo que trae esta materia. Esta materia se construye nuevamente a partir de un libro que se llama Máquinas Eléctricas, que ustedes lo pueden pedir, si no me equivoco, del profesor, pero son los apuntes de máquinas eléctricas, o sea, son los apuntes del profesor. Esto básicamente incluso están escritos a mano, así que no es algo muy elaborado, pero sirve. Ahora, si quieren ustedes entender un poco más de aplicación, yo la verdad, más que estos apuntes, yo recomendaría estudiar, por ejemplo, el mismo libro, el de máquina eléctrica, el es Stephen Chapman. Yo específicamente uso como libro guía ese libro y otro que también se los dejo ahí en mi bibliografía, porque lo encuentro que se conecta mucho con la realidad, se conecta mucho con la parte de aplicaciones. E incluso esta, que es la tercera edición, que es el libro que tengo yo, deja todo un apartado a lo que la aplicación en la parte de circuitos de potencia, electrocontrol, etcétera. Entonces, específicamente por eso yo prefiero utilizar estos libros como libro guía. Eh, Obviamente, tanto los apuntes de la USACH como los libros guía es lo mismo, básicamente. Es lo mismo, solo que en uno te acerca más a la realidad. Esa es mi percepción. El otro es un poquito más teórico, que no está mal también, pero obviamente pensando que ustedes son o van a ser ingenieros, tienen que empezar a involucrarse ya con lo que van a trabajar en su día a día. Entonces, haciendo un repaso de lo que estamos viendo en los transformadores, ¿ya? Primero que todo, vamos a analizar el capítulo de transformadores de los apuntes que yo le envié, ¿ya? Tal como acá lo señala y como lo habíamos estudiado, es un importante dispositivo que se usa en los tipos de circuito eléctrico, desde circuitos electrónicos de pequeñas señales a sistemas de transmisión de alta tensión. Ya, las funciones son cambiar niveles de tensión y corriente en un circuito eléctrico, igualar impedancias de acoplamiento. Nosotros estuvimos estudiando lo importante que son la impedancia, cómo se analizan, e incluso ustedes cuando entren al curso de sistemas de energía van a estar trabajando mucho con impedancia, ¿ya? Y aislar eléctricamente dos partes de un circuito. ¿Ya? Nosotros estuvimos estudiando un poco lo que eran los tipos de transformadores, ya los transformadores de distribución. ¿Se acuerdan que yo les pasé tres transformadores de distribución? El transformador de subestación y los transformadores de unidad. Ya, también en la industria se le conocen como transformadores de subida y transformadores de bajada generalmente. Ya, pero en general te permiten separar, incluso con un transformador, te permite a ti separar los esquemas de transmisión,
cuando estás en generación, cuando estás en transmisión, desde dónde parte y llega a la central, etcétera. Ya, aprovechando esto, ¿cómo van ustedes con la tarea? ¿Han tenido problemas para ingresar a la página del coordinador antes de seguir con esto? ¿Han podido ingresar a la página de la infotécnica? ¿Han podido descargar material, información? Ya, entonces yo entendería que sí han podido. Ojo, después no quiero excusas, que yo voy a evaluar, yo estoy preguntando toda la semana, entonces después no quiero, profe, no supe cómo descargar, pues yo entendería que ya lo están probando, ya están trabajando, y si hasta esta fecha ningún grupo me ha reportado un problema, entonces yo no voy a aceptar que cuando tengan que entregar la tarea me digan, profe, yo no pude acceder. Así que ya, ahí un poco la idea es que ustedes se vayan familiarizando con los parámetros que tiene un transformador y que los vayan identificando. Porque luego, cuando ya empecemos a trabajar también con las máquinas y con la última tarea de la parte de transformadores, yo les voy a pedir hacer cálculos, pero con transformadores reales. O sea, que entren, que saquen un transformador, el transformador que hayan elegido, y que realicen los cálculos. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos indica este punto? Bueno, lo que ocupamos en los sistemas eléctricos de potencia, lo que ocupamos en los circuitos de comunicaciones, para los que se quieran ir a la parte de telecomunicaciones, y la parte también de control, ¿ya? También nosotros habíamos estudiado en los aspectos constructivos los tipos de núcleo, ¿ya? Ustedes saben que tenemos el... ¿Alguien está...? Ustedes saben también que los materiales ferromagnéticos se laminan independiente cuál sea el tipo de núcleo, si estoy trabajando con un acorazado o si estoy trabajando con un tipo núcleo propiamente tal, se laminan principalmente por un tema de pérdida, ¿ya? De aumentar la eficiencia y disminuir las pérdidas de mi transformador. Ese es el objetivo de laminar su, em, su núcleo, ¿ya? Para los que han llegado tarde, estoy repasando y viendo todo lo que son los anexos que yo le envié, dado que a la interna me pidieron que hiciéramos una pequeña revisión de lo que se presenta acá. ¿Ya? Pero básicamente yo me tomo de esto, de otro libro guía, y pueden ir aceptando ustedes, por favor, porque estoy con una sola pantalla, entonces para no ir sacando... eh, ya, ahí lo aceptaron. Ya. Ya. Entonces, acá íbamos, en los tipos de núcleos, ¿cierto? Habíamos estudiado por qué se laminaban, habíamos estudiado por qué era importante también, o por qué existen estos dos tipos de aspectos constructivos, ¿ya? En general, y tal como lo dice aquí, se construyen con láminas, o cuáles son los materiales que yo ocupo para construir estos núcleos. Básicamente es acero, ya con un cierto porcentaje de silicio, ¿ya? ¿Para qué más, además, si les parece curioso, para qué se ocupa el silicio también en la industria eléctrica en gran cantidad? ¿Alguien sabe? No. ¿Para diodos o no? Sí, sí, se ocupa en harto. Sí, sí, también no sé en qué cantidad los diodos, pero en realidad en los paneles fotovoltaicos se ocupa harto silicio. ¿Ya? El silicio tiene muchas propiedades que nos permiten explotar ciertos fenómenos eléctricos, y eso es lo que lo hace usado en grandes industrias del sector eléctrico, como en la construcción de paneles fotovoltaicos. ¿Me dan un minutito, por favor?
Ya, disculpen la interrupción. Eh, entonces, efectivamente, ¿en qué se utilizaba el silicio? Se utiliza en muchas aplicaciones de electricidad, pero en donde ha tomado gran relevancia es en los paneles fotovoltaicos. Ya, así que ahí les dejo como investigación para la casa. ¿Qué fenómeno tiene el silicio que permite ocupárselo en los paneles fotovoltaicos? Y bueno, cuando ustedes analicen eso van a descubrir por qué también existe una conexión entre el efecto fotoeléctrico, que es una de los descubrimientos de Albert Einstein, y el nombre de fotovoltaico. ¿Ya? Eh, pero básicamente el silicio tiene muchas propiedades y entre eso también acá, por ejemplo, como lo señala, nos permite reducir las pérdidas por estéresis y bajar las corrientes inducidas, parásitas o Foucault, que nosotros también la hemos estado estudiando. ¿Ya? Em, Sí, una parte que es relevante estudiar dentro de las laminaciones que existen en estos núcleos y cómo se separan entre sí también, se ocupan ciertos fluidos, por así decirlo, ¿ya? Y gran parte de lo que se hace en la industria, la mantención a estos transformadores de sistemas de potencia, es a través de cambiar estos líquidos, estos fluidos, ¿ya? De hecho los departamentos de operación y mantención, cuando hacen, bueno, en la industria se hacen distintos tipos de mantenimiento. Tú tienes mantenimientos predictivos, mantenimientos correctivos, el mantenimiento mayor, el overhaul que se conoce y todo eso para los que trabajen en el futuro en las áreas de mantención y operaciones tiene un sentido. Ya parte de lo que se realizan como los mantenimientos preventivos es justamente, por ejemplo, cuando trabajas en una subestación, ir midiendo estos compuestos de líquidos. ¿Ya? Estos aislantes son sumamente relevantes porque si es que empiezan a fallar en su composición, básicamente tu transformador va a explotar. Y estos aislantes tú lo puedes encontrar también en la máquina eléctrica, en los generadores. Entonces pasa lo mismo. Así que obviamente los encargados ahí, los supervisores, están constantemente monitoreando que se encuentre dentro de los parámetros ideales de funcionamiento para realizar el cambio, porque es mucho más fácil cambiar el fluido, ya, cambiar eh, el aislante que obviamente cambiar todo el transformador. ¿Ya? Algo que también nosotros lo habíamos estudiado era, según lo que yo iba a estar trabajando con alta o baja frecuencia, yo iba a ocupar las láminas usadas en los transformadores. ¿Ya? Y si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos transformadores que es básicamente el aspecto constructivo. ¿Ya? El E, el C, el I y el U. ¿Ya? Que es básicamente cómo se laminan y el aspecto constructivo de este transformador. ¿Ya? Y acá tenemos los principales materiales usados o las principales aleaciones: fierro silicio, fierro níquel y fierro cobalto. El níquel y el cobalto también se ocupan harto en dispositivos electrónicos. De hecho, van a ver que existen unas baterías que son caras, pero también son buenas, que son las de níquel cadmio. También se ocupa en otros dispositivos de la electrónica. ¿Por qué? Porque estos materiales tienen propiedades que permiten, obviamente, realizar una función de acuerdo a lo que uno necesita. ¿Ya? Pero eso tiene que ver principalmente en los aspectos constructivos. Otro aspecto relevante al momento eh, mm, de construir un transformador, ¿ya? Eh, si no me equivoco, hasta tiempo atrás en la malla, cuando era UT, en la USAC se construyeron transformadores, como si se construyeron generadores. Por eso es que se le daba mucho énfasis al aspecto constructivo. Hoy en día en Chile tengo entendido que no se construyen transformadores.
sí se pueden mantener, pero ya no hay una industria de transformadores, todo viene de afuera. Entonces, uno generalmente lo estudia para entender los aspectos constructivos, pero no porque básicamente te vaya a estar supervisando una industria de transformadores. Todavía no es algo que se dejó hace mucho tiempo, quizás vuelva, ¿ya? Pero bueno, en la parte de lo enrollado, ¿ya? Algo que a usted le explicaba cuando partimos estudiando el transformador real, ¿ya? Es que generalmente en el ideal uno asume que todos los flujos por cada una de las espiras son iguales, pero la realidad no es así, po. La realidad tiene mucho que ver con los aspectos constructivos del transformador, con el embobinado del transformador. Entonces, uno asume o saca un promedio de flujo por espira, que es tomar el flujo total, que tú lo puedes medir, dividirlo por el número de espiras y con eso asumes que tiene cierto comportamiento similar, pero en realidad en la práctica no es así, po. ¿Ya? No es así porque obviamente todo va cambiando. ¿Ya? Pero ¿qué es relevante de entender de lo enrollado? Los enrollados se construyen principalmente sobre formas de material aislante, de adecuada resistencia mecánica. ¿Ya? En transformadores pequeños se usa conductor redondo y en los más grandes un conductor rectangular. Efectivamente se utiliza un conductor rectangular y eso tiene que ver por un tema de los flujos. ¿Ya? Además que, tal como lo dice acá, esto nos permite reducir la pérdida adicional por la distribución uniforme de corriente al interior del conductor. ¿Ya? Es en parte lo que habíamos estudiado, que por esta razón nosotros, para efectos de estudio y de cálculo, asumimos como un flujo promedio al momento de realizar los cálculos. ¿Ya? ¿Qué es relevante acá? ¿Ya? Principalmente, y porque son uno de los mejores conductores, obviamente utilizamos cobre y aluminio. Todos sabemos que el cobre, o sea, existen mejores conductores como la plata, pero por un tema de costo, uno termina asumiendo, o mejor dicho, ya, se termina asumiendo que básicamente el cobre y el aluminio son más económicamente viables. Siempre hay algo que está muy relacionado al momento de trabajar, bueno, en cualquier industria, no solo en la parte eléctrica, que es lo técnicamente y económicamente viable. Esas dos palabras van siempre de la mano. De hecho, parte de la función del coordinador es operar técnicamente el sistema eléctrico, pero y económicamente viable. O sea, tú tienes mil formas de encontrarle una solución a un problema eléctrico, pero siempre tiene que ser la más económica, pero que se mantenga dentro de los parámetros, obviamente, y dentro de lo que te exige la norma técnica. Porque si fuera por proteger así la subestación, entonces cada subestación sería un búnker, por ejemplo. Pero eso es económicamente viable, no. Entonces, por eso es que siempre se va buscando el equilibrio. Ahora, el problema que pasa hoy en día en muchas industrias es que no necesariamente o se le está dando más énfasis a lo económicamente que a lo técnicamente. Y existen, bueno, problemas que se ponen los puentes al revés, se caen edificios, etcétera. Pero básicamente cuando uno opera un sistema eléctrico, cuando uno construye, siempre busca el equilibrio de ambos. ¿Ya? Sobre todo cuando, por ejemplo, hace poco, no sé si ustedes leyeron, se licitaron obras de transmisión y un consorcio creado por Transelec, por ISA y se me olvidó la tercera, ya, ahora es Transelec, es de los chinos. Ellos se adjudicaron esa construcción de esos tramos de transmisión. Y tú participas en licitaciones donde tú ofreces una solución a tal precio. Y ahí, y por eso es que los ingenieros están muy ligados con la parte de también los costos, ¿ya? Porque obviamente no es lo mismo, tú le puedes decir que en este caso, por ejemplo, el Coordinador Eléctrico Nacional, yo te construyo una obra de transmisión por 120.000 millones de dólares, pero viene otra empresa y te dice yo te la construyo por 80.
Y ahí es donde está el desafío. Por eso siempre lo técnicamente y lo económicamente van de la mano. ¿Ya? Cuando nosotros analizamos el conductor usado en transformadores electrónicos, como en pequeños, medianos motores y generadores, ya nosotros generalmente viene con una capa de barniz aislante. Y esto es sumamente relevante, ¿ya? ¿Por qué es sumamente relevante? Porque ¿qué pasaría si yo no tengo aislado mi cable? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Se volvería una masa. Para efectos, no se daría el fenómeno del flujo magnético. Para efectos de la medición sería como una masa de cobre, ¿ya? Y por eso es que es muy relevante que el alambre que yo esté utilizando, y digo alambre porque existe una diferencia entre alambre y cable, y ustedes lo saben, el alambre que yo esté utilizando debe ser con una capa de barniz que me permita a mí identificar mi conductor y poder identificar también mis flujos magnéticos por este conductor. ¿Ya? También dentro de los tipos de conductores para hacer estas bobinas se designan por letras, ¿ya? A y H, ¿ya? Y esto va a depender netamente de la operación donde yo esté trabajando, ¿ya? Eh, Ahora, acá señalan algo importante, que los transformadores de poder usan aislación mucho mayor que los corrientes, y aparte son ensamblados con muchos soportes mecánicos y cada capa de enrollada aislada de una de la otra. ¿Por qué? Primero que todo, un aspecto constructivo que son mucho más grandes, los transformadores de poder, ¿ya? Pero usan mayor aislación porque también los transformadores de poder están sometidos a mucho estrés en cuanto a frecuencia, en cuanto a las transmisiones de los flujos de potencia, ¿ya? Y en general, el aspecto constructivo de un transformador es muy relevante también dónde se va a ubicar ese transformador. No es lo mismo construir un transformador en pleno desierto de Atacama para una minera que construir un transformador en Magallanes. ¿Por qué? Porque toleran presiones, toleran temperaturas muy distintas, ¿ya? Y en general, cuando ustedes van o cuando ustedes diseñan un transformador, cuando lo compran, también van al mismo lugar del fabricante y hacen todas las respectivas pruebas para ver si el transformador está operando dentro de los parámetros que se le exige o que yo exigí. ¿Ya? Entonces, dicho eso, ya este fue la parte 2 era la parte de los enrollados. Ya sabemos que se designan en dos tipos de enrollado. Viene el aspecto constructivo de los estanques. ¿Ya? Como yo les comentaba, los transformadores en general emplean líquidos refrigerantes que deben estar inmersos en un estanque contenedor. ¿Ya? Tenemos refrigeración y tenemos aislamiento. ¿Ya? En general, cuando nosotros ocupamos refrigeración por aire, se usan transformadores pequeños, medianos y de baja tensión. Y acá hay algo muy relevante a ver si acá el profesor lo incluyó. Ah, no, creo que no está. Hoy en día, y Chilectra lo ha implementado en algunos transformadores que están en pleno Santiago, existen unos tipos de subestaciones que son toda la subestación está inmersa dentro de un de un acoplado, por así decirlo, todo el cableado, todo, y está todo al aire, pero está inmerso dentro de un acoplado de una caja gigante, por así decirlo, como una pieza, donde se libera un químico que permite que es el aislante de todo el equipo y los cables están prácticamente al aire libre, ¿ya? El embobinado, la caja y todo. Pero eso es muy caro y solo se ocupa cuando es económicamente viable, dado que el espacio que tú tienes para construir tu subestación es muy pequeño. Por eso se utilizan en ciudades, porque obviamente en ciudades es muy caro arrendar o comprar
un tremendo terreno para construir una subestación. Entonces, en ese caso, y también aparte que toda la logística, todo el movimiento, todo el riesgo que puede implicar de tener personas caminando por afuera de las subestaciones, entonces ahí se hacen en estas subestaciones de distribución, se hacen estos sistemas que son acoplados, ¿ya? Y, y realmente está todo, bueno, las personas que entren a hacer mantención, un humano no puede entrar si no es con un equipo completamente ad hoc para poder soportar las condiciones. ¿Ya? Entonces, cuando estudiamos lo que es la refrigeración y el aislamiento, tenemos distintos tipos de refrigeración. No me voy a detener tanto acá, pero ideal que ustedes le den una mirada. Ya tenemos la refrigeración por aire, que es básicamente nada. O sea, no existe, no existe refrigeración y aislamiento, sino que tú confías en que con la situación a temperatura ambiente basta. ¿Ya? Posteriormente tenemos por aire forzado, que se usa principalmente a través de ventiladores. ¿Ya? Y también es para, en este caso es para baja tensión, en este caso es para menores a 4 kilovolts, ¿ya? Luego ya tenemos inmersión en aceite refrigerante y aquí ya empezamos a estudiar distintos tipos de fluido líquido, ¿ya? Esto se utiliza en transformadores de distribución, en los de tamaño mediano se dispone de aletas en los estanques para ser enfriado por aire, ¿ya? Inmersión en aceite más aire forzado, ya muy parecido al anterior, es lo que se complementa con aire forzado, inmersión en aceite y refrigeración por agua, ya en este básicamente, y de hecho si ustedes empiezan a googlear en distintos tipos de imágenes, podrán notar que esto se puede visualizar en Google, este tipo de transformador en esta cualidad, ¿ya? Después tenemos la refrigeración por aceite forzado, donde el aceite se hace circular por bomba hacia un refrigerador externo, ¿ya? La aislación de mezcla con resina apóxica con harina de cuarzo. Esto es o sea, se utiliza, sí, pero principalmente para funciones ya más de sistemas de potencia, de sistemas de energía, ¿ya? En general, para que ustedes puedan ver lo que es la labor de refrigerar y aislar un transformador, es algo muy sensible y es algo muy necesario propiamente tal. O sea, no es algo que, que no se tome en consideración y es una de las operaciones que más toma tiempo o más toma dedicación al momento de realizar mantenciones preventivas o correctivas. ¿Ya? Eh, ya. Entonces, tenemos la clasificación de los transformadores. Ya. Pasando ya a los distintos tipos una vez ya que estudiamos los aspectos constructivos, entramos a revisar la clasificación de los transformadores. ¿Ya? Principalmente tenemos los transformadores de CEP, ¿ya? Que son los usados en distribución, en transmisión y en altas tensiones y potencia. ¿Ya? Y aquí yo también agregaría en grandes clientes, grandes consumos, la minería también y la gran industria, la industria manufacturera, la siderúrgica, las mineras, la industria de la madera, de los alimentos, utilizan también estos tipos de transformadores. Muchos tienen su propio subestaciones. ¿Por qué? Porque trabajan para su equipo con ciertas condiciones. Entonces, que obviamente a ti la distribuidora o la transmisora te lo entrega según lo pida la norma técnica. Todo lo que tú necesites aparte te lo tienes que arreglar tú. Entonces, yo también aquí agregaría los grandes clientes. ¿Ya? Tenemos también los transformadores electrónicos, ¿ya? Que tal como dice aquí, son muchos y se usa para todo tipo de circuitos electrónicos, los transformadores de instrumentos,
que era un poco lo que habíamos visto en las clases, y los transformadores especiales, que nos permiten principalmente medir distintos tipos de cualidades de voltaje. Tenemos los transformadores saturables, los de corriente, los ferrosonantes y los de tap variable. Ya el concepto de tap se ocupa mucho incluso, fíjense, cuando ustedes abran el unilineal, podrán notar de que existen muchos tap, ya, tapas, paños, etcétera. También dentro de la clasificación que tenemos, o que podemos nosotros agregar a un transformador, tenemos lo que son clasificación por frecuencia, ¿ya? 50, 60, otras frecuencias, incluyendo también los DC, que pueden estar presentes en los transformadores usados en electrónica. Ahora, en Chile, a ver si alguien sabe. ¿Qué tipo de transformador yo ocuparía? ¿50 o 60 Hz? ¿O cuáles son los más usados? 50. 50, efectivamente. 50 Hz. Otros países, como yo le había comentado, Perú, trabajan a 60 Hz, por ejemplo. Ya, y eso ha sido uno de los desafíos de una posible interconexión con ellos. Pero tiene solución. Yo les comentaba clases pasadas que hay forma de solucionar eso. A través de un circuito enlace que se conoce, que es básicamente, por ejemplo, pasar ambos a corriente continua y después bajarlo a las frecuencias que se necesitan en su propia alterna. Ya esa es como una forma. Bueno, también tenemos acá, dentro de las clasificaciones por frecuencia, ya muchos transformadores también, el concepto de transformador se utiliza en lo que es las comunicaciones. Por eso es que acá se habla de transformador de banda ancha, de ultrafrecuencia, de banda angosta, etcétera. ¿Ya? Otra clasificación es por número de enrollado. Tenemos el autotransformador de un enrollado, el transformador convencional de dos enrollados, los transformadores de tres enrollados y los transformadores de multienrollado. ¿Ya? El concepto de autotransformador, nosotros lo estudiábamos harto y he conversado incluso con su ayudante y todo, y tengo entendido que acá no lo han estado viendo últimamente. Pero también tiene aplicabilidad dentro de los sistemas eléctricos potentes. Entonces, puede que lo den una tarea, porque me gustaría que ustedes lo revisen, ¿ya? Obviamente nosotros nos vamos a centrar en los 2, 3 y 4, que son los que más se utilizan, pero también el otro tiene una función específica que creo que o sea, que es relevante estudiarlo. Ya, la conexión. Ustedes se habrán dado cuenta que cuando abrieron el unilineal, muchos transformadores tenían estos tipos de conexiones: estrella, delta, delta abierta, zigzag. Entonces, es importante también entender esta clasificación por conexión de un transformador, porque obviamente tiene cualidades operativas distintas entre uno y lo otro. ¿Ya? Por favor, cuando hagan su tarea, también revisen bien si es que las conexiones están, o qué conexiones se están implementando en ese transformador que están sacando ustedes de la Infotecnic. ¿Ya? Bueno, luego nosotros estuvimos estudiando un poco lo que era el transformador como ideal. Ya voy a pasar rápidamente esto, porque esto nosotros lo hemos estudiado o lo hemos estado revisando en las clases. ¿Ya? Porque me interesa que también no es obligación y yo no lo voy a evaluar, pero sí sería ideal que puedan estudiar estas demostraciones, que básicamente yo las di por pasada al momento de revisar las clases, pero acá están cómo se llegan a esas demostraciones. ¿Ya? Revísenlas si ustedes quieren. Muchas de ellas es netamente aplicar lo que ya estudiaron en ramos pasados, como en redes o como
electromagnetismo, ¿ya? Pero no está de más darle una vuelta a estos apuntes, ¿ya? Eh, nosotros incluso, ¿se acuerdan que cuando, y eso es lo que señala acá, cuando nosotros estudiábamos en un transformador ideal, lo asumíamos, por ser un transformador ideal, que desde el punto de vista fasorial podíamos hacer ciertas aproximaciones, que es lo que se señala acá al momento de estudiar la razón de vuelta del transformador. ¿Ya? Cuando nosotros estudiemos la máquina sincrónica más adelante, vamos a notar y vamos a lograr demostrar de que los fasores son relevantes. Y cómo lo vamos a notar esto? Porque vamos a ver cuando la máquina opera desde el punto de vista inductivo o opera desde el punto de vista capacitivo. ¿Ya? Las máquinas sincrónicas tienen esa cualidad y una cualidad que hoy en día se utiliza mucho en la industria. Es una cualidad que les permite a una máquina realizar ciertos servicios complementarios como por ejemplo el control de tensión. ¿Ya? Regular la cantidad de reactivos que existe en la red eléctrica, que cuando tú superas cierto factor de potencia, tú sabes que se vuelve perjudicial. Entonces, el tema de los fasores es muy relevante de analizar en esta materia. ¿Ya? Acá, si ustedes se fijan, esto fue algo que nosotros también lo analizamos, ¿ya? Acá se muestra cómo es una impedancia equivale a la otra, pero con un fasor de por medio, ¿ya? Tú tienes la impedancia en este lado y la impedancia acá, ¿ya? Pero si bien desde el punto de vista fasorial son distintos, tú puedes hacer ciertas aproximaciones cuando estás estudiando el transformador ideal. En el transformador real, que era lo que empieza como ya a estudiarse acá, ya es un poco más complicado. Ya es un poco más complicado y ya tienes que tomar en consideración ciertos parámetros que en el transformador ideal no existían, como la diferencia de los flujos, ¿ya? De hecho, acá ustedes podrán notar cómo se estudia el flujo acá, si ustedes se fijan, cómo se identifican todos los flujos que hay. Están en tres colores, ¿ya? Y ya empiezan a notar por qué, porque si bien nosotros asumíamos en el transformador ideal ciertas condiciones, en la realidad eso es imposible o prácticamente no se puede construir un transformador ideal. ¿Ya? Te permite para ir entendiendo de a poco ciertas leyes que se aplican en la operación de este tipo de componentes, pero básicamente es solo eso. ¿Ya? El transformador real ya se vuelve más complicado, e incluso si ustedes se fijan, empiezan a aparecer parámetros que nosotros no habíamos considerado, como por ejemplo la resistencia de los enrollados en un transformador real. ¿Ya? Si ustedes se fijan, nosotros cuando estudiábamos las tensiones en un transformador ideal, solo nos quedábamos acá, ¿ya? El número de espiras por la densidad de flujo partido en función de la densidad de tiempo. Pero además también en la realidad tú debes incluir el aspecto constructivo de la resistencia, porque estás ocupando cobre o aluminio y esos tienen resistencia. Muy baja, sí, pero tienen. Entonces, necesitas incluirlo dentro de tu análisis. Y si ustedes se fijan, ya empezamos a notar las diferencias al momento de estudiar estos tipos de transformadores. Claro, acá dice, mira, se pueden hacer ciertos arreglos para simplificar el análisis, ¿ya? Y eso es lo que básicamente se estudia acá. Ya se realizan ciertos arreglos considerando el flujo que pasa entre el núcleo para realizar este análisis. ¿Ya? Eh, Tú puedes estudiar en distintos tipos o llevar tu análisis, por ejemplo, al dominio de la frecuencia, ¿ya?
Cuando ustedes estudiaron en redes el dominio de la frecuencia, se acordarán de que nosotros ocupábamos esta nomenclatura para realizar, cuando yo quería trabajar directamente con mi frecuencia, y esta fórmula también se especifica a través de la frecuencia que nosotros habíamos estudiado, que por ejemplo eran los 50 Hz, pero obviamente que tenemos que llevarlo a la frecuencia de la operación. ¿Ya? Y acá viene el concepto de reactancia de dispersión. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tengo mi resistencia eléctrica, ¿ya? Que volviendo un poquito más acá, ¿ya? Luego tengo los L. ¿Se acuerdan alguien que era los L? Los L eran la inductancia. Entonces ya tengo ya tengo la inductancia por mis embobinados, pero además también tengo la extensión y por eso se le agrega acá una E minúscula, E1 y E2, que se generan a través del flujo por el material. ¿Ya? Si ustedes se fijan, acá tengo lo que se genera a través del flujo por el material. ¿Ya? Entonces con esto yo puedo determinar, a través de la diferencia de estos dos flujos, puedo determinar mi flujo por la bobina 1,1 y por la bobina 2,2. Si ustedes se fijan cómo, estudiando este flujo a través del material acá y el flujo que pasa a través del núcleo, y por eso es que acá se realizan esto. Y acuérdense que nosotros aquí aplicábamos la regla de la mano derecha para entender cómo se funcionaba, cómo se redirigían estos flujos, y por eso es que acá ustedes pueden notar que en uno es positivo y en otro es negativo. ¿Ya? Entonces, volviendo acá a cómo se puede quedar compuesta la fuerza magnética, no, en este caso sería magnetomotriz, ¿ya? Tenemos lo siguiente, llegamos a esa conclusión, ¿ya? ¿Ya? Ahora se empiezan a hacer las siguientes consideraciones. Se dice, mira, si solo existe corriente de excitación, son válidas las consideraciones anteriores, ¿ya? La corriente de excitación es fundamental para el estudio también de las máquinas sincrónicas, porque ahí ustedes van a ver que la corriente de excitación de una máquina eléctrica me permite a mí mover eh, o moverme dentro de la curva PQ, ¿ya? No sé si ustedes, creo, a ver, tratando de hacer memoria, no recuerdo si es que en Red 2 ustedes veían la curva PQ. Yo tengo entendido que sí se veía la curva PQ. Pero la vamos a revisar más adelante cuando entremos a las máquinas eléctricas. ¿Ya? Cuando nosotros estudiamos y cuando nosotros realizamos ciertas consideraciones, podemos realizar estos diagramas, ¿ya? Que son una forma en cómo se representa por cada embobinado los distintos componentes que se presentan. Recuérdense que en un transformador real tenemos otros fenómenos que no existían en un transformador ideal. Tenemos que considerar las pérdidas del material, haciendo un repaso. Tenemos que considerar los distintos flujos por el núcleo y también los distintos flujos por la espira. Entonces tenemos otras consideraciones que las tengo que representar sí o sí en mi diagrama, porque si no, no puedo hacer el estudio en transformador real. ¿Ya? Y posteriormente ya nosotros llegamos a un circuito equivalente. Si ustedes se fijan, si ustedes hacen un poco de memoria en un transformador ideal, luego de haber pasado por todo lo anterior, el circuito equivalente desde el punto de vista de la representación no es muy distinto a un circuito de un transformador ideal, solo que se agregan estas consideraciones, ¿ya? Que son relevantes al momento de hacer este estudio. Pero en general, yo tengo estas 5 ecuaciones que me permiten realizar todos los estudios y todos los cálculos de un transformador real, ¿ya? Eh, ¿Están viendo ya cálculos de transformadores reales en las clases de ejercicio? ¿O todavía están viendo transformador ideal? Para saber si me estoy adelantando o no.
Por mi parte, profe, yo no sé aún porque la ayudante está subiendo los videos a YouTube, entonces ya no sé si lo subió o no porque no hemos tenido ayudantía, pero ella está mandando los videos constantemente, pero no sé si habrá subido ese, no he revisado. Ya. Ahí para que, porque la idea, chicos, es que yo acá les voy pasando la teoría, pero no los quiero bombardear con tanta teoría porque fome, no lo voy a negar. Pero necesito que ustedes también vayan en paralelo revisando los ejercicios porque ahí le van a ir encontrando sentido, ¿ya? Así que si voy mucho más adelante o mucho más atrás, por favor me avisan. Pero la idea es que vayan revisando los ejercicios, ¿ya? O si necesitan que adecuemos algo, bueno, a esta altura es difícil ya. eh, pero para yo coordinarme ahí con la ayudante, ¿ya? Eh, pero básicamente eso, ¿ya? En parte ustedes lo que tienen que estar aplicando ya en su clase de ejercicio es básicamente esto. O sea, ustedes en su clase de ejercicio ya deberían estar, por ejemplo, sacando el circuito equivalente de un transformador. Como ustedes se fijan, miren, ¿se acuerdan cómo era el circuito equivalente de un transformador ideal? Era mucho más simple, ¿ya? E incluso cuando ustedes recuerden, en las primeras clases analizábamos los casos ideales, ni siquiera tomábamos en cuenta la resistencia, nosotros ocupábamos directamente la reluctancia. Acá ya se complejiza un poco más, ¿ya? Acá ya este es un circuito equivalente de dos enrollados, ya se complejiza un poco más. Tenemos las dos resistencias que se separan del núcleo, ¿ya? Tenemos las distintas componentes, los dos embobinados propiamente tal, pero tenemos también las distintas FEM que se generan por la espera. Tenemos el voltaje total que es a la entrada. Ojo, que este es distinto porque este es el voltaje a la entrada y este es el voltaje netamente en la espira. En un circuito o en un transformador ideal nosotros asumíamos que prácticamente eran iguales. Acá no. ¿Por qué? Porque tengo resistencia entre medio, tengo impedancia entre medio. Entonces, si ustedes se fijan, ya empieza a complejizarse un poco más el análisis. Ya tenemos o podemos ver que acá también se reparten las corrientes propiamente tal. ¿Ya? Eh, ahora, y tal como lo dice aquí, por simplicidad, porque analizar esto es un poquito más complicado, yo ¿qué voy a utilizar? El circuito equivalente con todos sus parámetros referidos al mismo lado. Y era lo que alcanzamos a ver en las clases pasadas, cómo era referir ya todo un lado al otro y con esto si ustedes se fijan me queda todo en un mismo circuito. Entonces acá yo ya puedo hacer aproximaciones un poco más simples y esto cómo lo hago aplicando las ecuaciones anteriores que estaban acá, están acá. Ya esto me permite referir el circuito hacia un lado y simplificarlo para no estar estudiándolo de esta forma, simplificándolo de esta manera. Ya, si ustedes se fijan, fíjense que cambió el B2 y ahora yo acá aplico la razón de transformación. Entonces eso me permite a mí llevarlo todo hacia un lado. Y ese es el circuito equivalente referido y de esta forma puedo trabajarlo aplicando o ingresando ¿qué? ¿Qué ingresé acá? A ver si alguien nota. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Que me permitió simplificar este circuito a esto. Porque fíjense, desapareció esta parte. El N1 y el N2. ¿Qué pasa si yo tomo N1 y lo divido por N2? Saco la razón de vuelta. Y eso fue lo que hicieron acá. Aplicaron las razones de vuelta, aplicaron todos los supuestos, o mejor dicho, todas las características de la razón de vuelta y me permitió, es como que si yo uniera todo el transformador, pero solamente para solamente temas de equivalencia para su análisis. ¿Ya? Y con esto yo ya puedo hacer simplificaciones un poco más fácil. Yo aquí aplico leyes de Kirchhoff, ¿ya? Si ya tengo los parámetros, acá ya es netamente aplicar lo que ustedes ya estudiaron en Redo. Pero de esta forma es como se identifican, ¿ya? Volviendo un poquito atrás, fíjense. Todo parte así, ¿ya?
Ya empiezo a tomar en cuenta la resistencia, los flujos entre el núcleo, los flujos entre los bobinados. Aplico también la regla de la mano derecha, ¿ya? Las tensiones, la impedancia, las corrientes que se generan, ¿ya? Y luego me permite referirlo al primario utilizando ¿qué? El concepto de razón de vuelta, ¿ya? Y ya netamente, también, esta es otra forma, también yo podría, si yo hubiese querido, porque acá nosotros lo referimos al primario, también yo lo puedo referir al secundario, ¿ya? Utilizando ¿qué? La razón de vuelta. Por eso es que la razón de vuelta es fundamental. Tengo entendido que la infotécnica, investiguenlo también, otro parámetro a investigar muy relevante es la razón de vuelta en los transformadores que están ustedes utilizando en su tarea 2, ¿ya? Pero de esta forma, incluso, pucha, en algunas explicaciones técnicas que se entrega al coordinador, entregan estos circuitos equivalentes. Ustedes los van a notar y se van a familiarizar al tiro, van a entender, ya sea lo que hace la X, ya sea lo que hace relación la A. Y eso es lo relevante de ir entendiendo en el curso, porque la teoría, las fórmulas son fundamentales y son ultra necesarias, pero también en la industria, si ustedes le entregan un diagrama y preguntan, ¿pero qué es el A? Tienen que saber qué son las razones de vuelta. ¿Ya? Porque recuérdense que desde el aspecto constructivo un transformador está separado. Entonces, la primera pregunta que yo me puedo hacer, pero si está separado, ¿por qué lo tengo todo en un mismo circuito? ¿Qué pasó? Claro, y eso es lo que se llama referir tu circuito equivalente, que es el de acá, que yo lo puedo referir, todo esto lo puedo referir hacia este lado, o viceversa, todo este lado lo puedo referir hacia este lado, utilizando simplemente algo tan simple como la A, que es la razón de vuelta. Si lo revisamos un poquito más arriba, el A, el A, el A, ahí está. N1 partido N2. O sea, el número de espiras del primario dividido por el número de espiras del secundario me permite a mí referir mi circuito equivalente. ¿Ya? Y así sería como yo partiría estudiando un circuito equivalente. ¿Ya? Segunda pregunta que nos puede ir surgiendo acá. ¿Pero puedo ir aproximando más esto? Porque obviamente, aún así yo lo sigo viendo complicado. Sí, siempre se puede ir aproximando. Y es lo que yo les decía. Todo va a depender de los riesgos que yo esté dispuesto a asumir o de las consideraciones que pueden ser teóricamente aceptables. ¿Ya? Porque no puedo decir, no, todo esto junto y sumar esto y esto, no, pues eso no se puede. O sea, todo tiene que estar enmarcado dentro de un sustento teórico. Pero acá miren lo que señala. Dice, en los transformadores la caída de tensión en R1 y J1 es pequeña en comparación con B1. ¿Ya? Se ve un poquito más claro acá. La caída de tensión que existe aquí es muy pequeña en comparación a esa caída de tensión. Eso es lo que señalan ahí. ¿Ya? Entonces, una aproximación usual es considerar la rama de excitación conectada directamente a la entrada. Fíjense en lo que se hace. Entonces, ¿qué es lo que están utilizando acá? Se, se- captaron la conclusión que ha sacado el ingeniero a cargo acá. Dijo, mira, ¿sabes qué? Usualmente, o en la práctica, si incluso yo lo midiera y pudiera medirlo, la tensión que se genera acá, porque al pasar una corriente y al tener una impedancia, ¿qué se va a generar naturalmente? Una tensión. Pero dice, mira, la tensión que se genera acá es tan... o puedo considerarla despreciable. Ojo, puedo considerarla despreciable, siempre va a depender de las condiciones, pero en este caso podemos asumir que es un caso de un estudio teórico, etcétera, ¿ya? Podemos asumir despreciable. Entonces, ¿qué asume él? Que esta tensión es la misma acá. ¿Ya? Es una tensión equivalente acá. Y eso es lo que hace, miren, fíjese. Si ustedes se fijan, él hace la primera aproximación, desprecia lo que había para acá, la impedancia, y él dice, mira, hasta este punto y hasta este punto, yo voy a tener la misma tensión de entrada. Entonces tengo que el circuito equivalente aproximado referido al primario. ¿Ya? Y tenemos los conceptos de impedancia de dispersión, ¿ya? Equivalente o referido al primario. ¿Ya? Si ustedes se fijan, esta resistencia equivalente
y esta impedancia equivalente principalmente es lo que se conoce eh, como de dispersión referida al primario, o sea, a la primera parte o a la primera bobina de mi transformador. ¿Ya? Y aquí, miren, fíjese bien. Es mucho más fácil explicarlo dentro de una pizarra para poder ir graficándolo, pero lo vamos estudiando. Si van teniendo dudas, por favor, pregúntenme, ¿ya? Profe, yo tenía una ¿Sí? duda con respecto al parámetro para decir que algo es despreciable o no Mira, en este caso. sí, lo que pasa es que en este caso, esa es una muy buena pregunta. ¿Y por qué una muy buena pregunta? A mí en mis cortos años de experiencia, porque tampoco soy muy viejo, me he dado cuenta que muchas veces nosotros en la teoría o en la práctica despreciamos muchas cosas y muchas veces se nos olvida que son consideraciones en el día a día y que no necesariamente se puede dar en todos los fenómenos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué acá se está utilizando de esta forma? Porque al medir muchos transformadores y al medir hacer muchas mediciones en laboratorio, tú ya empiezas a tomar en cuenta que medido y estresado el material en distintas condiciones, sigue comportándose de forma despreciable. ¿Ya? Entonces, eso básicamente, la verdad, te lo da la práctica. Te lo dan los laboratorios y te lo dan las medidas. Porque si tú hicieras el análisis completamente teórico, no lo deberías despreciar. O sea, alguien que está haciendo un doctorado en máquina eléctrica, como el profesor Becker, él lo aplicaría. ¿Ya? Pero en la industria, como es algo que en realidad el resultado final no sería muy impactante o variante del despreciarlo o no. No sé si me explico. ¿Ya? Porque quizá, mira, lo correcto sería no despreciarlo, lo correcto sería incluirlo dentro de tu análisis, pero quizá el esfuerzo de hacer esa modelación, el esfuerzo de hacer esa medición te va a salir tan caro que al final, entre haberlo tomado y no haberlo tomado, la diferencia puede que no sea tan mayor en comparación al esfuerzo que hiciste. Entonces, Ah, desde ya. el punto de vista, O sea, lo que yo imaginé que iba a ser el caso es que dependiendo del voltaje que se le aplicaba y la resistencia, no sé, a lo mejor alguna división que dé cierta proporción y uno puede decir, bueno, esto disminuyó en cierto grado o no. sí, sí, todo se hace en laboratorio. De hecho, generalmente en el laboratorio justamente se hacen esas medidas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que están haciendo acá es que excitan este transformador a través de distintas corrientes y analizan cómo es el comportamiento, acá, perdón, cómo es el comportamiento de estos parámetros de entrada y cuánto influye en la salida. ¿Ya? Y luego se lleva a través de modelaciones y eso se hace en todo, incluso cuando ustedes modelen sistemas eléctricos de potencia en Design, en distintos programas, te van a dar cuenta que también los programas hacen ciertas aproximaciones. ¿Ya? Pero claro, si tú lo haces desde el punto de vista de estudio netamente teórico, o un profesor o un doctor que esté haciendo una investigación de esto, es lo más seguro que no lo va a despreciar. Porque obviamente para él va a influir. Ahora, desde el punto de vista de la industria, qué tan impactante es prácticamente irrelevante. Por eso es que te es más fácil y te es más simple y tiene menos costo no asumirlo que asumirlo. Ahora, cuando usted incluso, cuando una industria compra un transformador, todas estas consideraciones te las viene dada por el fabricante. No, no es algo que tú llegas y lo asumes, sino que también viene dada por el fabricante. Para hacer el estudio acá nosotros estamos tomando ciertas consideraciones, pero todo va a depender de lo que te diga el fabricante y donde tú estés instalando un transformador. Me explico, el comportamiento del cobre, ustedes saben, varía de la temperatura. Entonces, si tú estás instalando un transformador a cierta altura, en cierta zona geográfica, obviamente puede que eso ya no sea tan irrelevante y que pase ya a considerarse relevante. También va a depender de la sensibilidad de tus cargas. ¿Ya? Esto está pensado netamente para un transformador de un sistema eléctrico de potencia grande, donde realmente la tensión es tan alta que la tensión que se forma aquí es muy pequeña porque primero que todo, estamos utilizando un conductor, supongamos cobre, que tiene muy poca resistencia, entonces la tensión que se va a generar acá va a ser de verdad muy mínima.
¿ya? Y eso es lo que hacen los estudios, principalmente las mantenciones y las mantenciones correctivas principalmente y las preventivas. O sea, ir analizando que estos comportamientos se mantengan dentro del rango para yo poder seguir haciendo estas operaciones de mi transformador. Pero eso, básicamente son mediciones de laboratorio. ¿Qué me hizo la pregunta, Rafael? Sí. Sí, profe, sí, pues yo. Sí, pero eso, son básicamente mediciones de laboratorio que te dicen, mira, sobre ciertas tensiones, esto se vuelve despreciable. ¿Ya? Es algo que te lo da netamente la medición, que te lo da netamente la medición. Y es con lo mismo que pasa con los conductores. Los conductores te entregan un rango de temperatura. Cuando ustedes compran cobre, cuando se construye una línea de transmisión, tú también como desde el aspecto constructivo le dices, mira, si este conductor se va a estresar sobre estos niveles de frecuencia y estos niveles de temperatura, se va a comportar de esta forma. Pero ojo, mientras se respeten esas condiciones. O sea, si tú pasas ciertos niveles de temperatura, si tú ya empiezas a tener problemas constructivos, esta resistencia se va a volver un problema. Y ahí no lo puedes despreciar. Pero eso te lo entrega básicamente el fabricante. No sé si responde tu pregunta, Rafael. Sí, sí, o sea, se entiende que queda como al criterio de tomando las consecuencias. Claro, pero te lo entregan. O sea, como te lo dije, ¿por qué? Porque en realidad técnicamente también es muy poco, porque si tú te fijas, estás ocupando estás ocupando uno de los conductores con menos resistividad. Entonces ya teóricamente, hasta teóricamente, la tensión, la FEM que se genera aquí es mínima. Pero, no sé, algo muy burdo, pero por ejemplo, si alguien ocupa un conductor con alta resistividad, claro, aquí esto va a ser un problema. De hecho, no va a pasar ni siquiera corriente, se va a generar la FEM acá. Pero está hecho para realizar esa equivalencia. Es lo mismo que acá. Ya cuando tú aplicas la vuelta, las razones de transformación, tú llevas o refieres todo el circuito equivalente a un lado o al otro lado del equipo. ¿Ya? Profe, Pero son... profe, ¿Sí? haciendo un pequeño paréntesis, sobre la relación de espiras, es lo mismo A que N. Es que, por ejemplo, a nosotros en redes 2 se nos enseñó con N minúscula la relación N1 partido en N2. Pero no sé si eso sería específico de algún transformador ideal o por el estilo, si acaso hay alguna diferencia con A. No, mira, la verdad es que netamente nomenclatura, todo va a depender del libro que haya estudiado tu profesor. Al menos esto que son los apuntes a mí siempre me lo enseñaron con A, la razón de espiral. Pero creo que también lo he visto por N. Al final, técnicamente es lo mismo. Seguramente debe ser, como te decía, por un concepto Yo me he fijado que entre libros guías ocupan... Y de hecho yo me compré bueno, tengo dos libros en realidad, que es el de Stephen Chapman y el del otro profesor. Y ellos también tienen diferencia al momento de hacer nomenclatura. Ya, pero es netamente un tema de nomenclatura, no cambia el sentido. Es nuevo para mí, te voy a ser sincero, no creo que no había visto N minúscula siempre yo lo he visto por A, incluso cuando ustedes vean en la infotécnica, revísenlo. Ese es un buen ejercicio, revisen cómo se explica la razón de espina, ¿ya? A través de un A o a través de un N minúscula. Yo siempre lo he visto así, con un A, perdón. Entonces, finalmente, miren a qué análisis se llega. Y volviendo a lo que señalaba acá su compañero Rafael. Todo esto, ojo, funciona para prácticamente todos los tipos de transformadores reales, siempre y cuando, y por eso es que a ti un transformador y cualquier máquina eléctrica te la van a vender, y te van a asegurar un comportamiento bajo ciertas condiciones, o sea, bajo ciertos rangos de temperatura, para ciertos niveles de frecuencia. ¿Por qué? Porque hasta esos rangos de temperatura te dicen, mira, hasta aquí yo te aseguro que
mi transformador va a funcionar según lo que, bueno, ¿cómo funcionaría un transformador real? Si tú me superas el nivel de temperatura, si tú me superas el nivel de frecuencia, el transformador no va a funcionar de esa manera. Entonces, volviendo netamente a todas estas consideraciones que se han hecho acá, porque fíjense cómo partió. Así partió, así es como yo analizo y cómo he llegado, miren, algo tan simple como esto. Entonces, ¿qué señala acá? Dice, mira, como la corriente de excitación es tan pequeña, es del orden del 1 al 8%, ¿ya? Según donde esté referida, yo puedo despreciar la rama de excitación. ¿Cuál es la rama de excitación? Esta. Que ojo, ¿por qué se le llama excitación? Es donde yo excito el transformador, o sea, donde yo coloco, perdón, la fuente de tensión para ese lado. Entonces, yo finalmente termino despreciando esto, el I sub 0, que es la corriente de excitación. Ojo, esto es acá, porque cuando veamos las máquinas eléctricas, vamos a ver que yo moviendo esta corriente de excitación puedo conseguir, por ejemplo, controlar reactivos, que es algo muy relevante. En el sur de Chile, nosotros tenemos nuestra central Rucatayo, tiene la capacidad a través de que los operadores muevan su corriente de excitación de controlar tensión. Pero acá, para efecto de un fenómeno de un transformador, estamos todavía en el transformador, yo puedo despreciar de esto. Y volviendo de nuevo a lo que señalaba su compañero, pero fíjense, siempre y cuando esté dentro del orden del 1 al 8%, o sea mínimo entre el 1 y el 10%. Si yo noto que mi corriente de excitación está superior o es considerable, yo no lo puedo despreciar. Y ese es el punto que es relevante por algo que los ingenieros también tienen que pensar. Pero ¿cuál es el problema que pasa en la industria donde se cometen los errores? Muchas veces nosotros hacemos los ejercicios y nos papeamos de los ejercicios de tal forma que para efectos de estudio y para efectos de entenderlo en clase se hacen muchas aproximaciones que nosotros lo damos por hecho. Y llegamos a la industria, llegamos a trabajar y damos por hecho de que eso es así y no. Po. Y ahí tú te das cuenta que son muchas veces medidas en laboratorio, que son muchas veces consideraciones bajo ciertos parámetros. Entonces, algo tan obvio como saber que mi transformador va a operar de cierta forma siempre y cuando yo lo tenga bajo ciertas condiciones, eso que para ustedes puede decir, pero profesor, eso es obvio, no es tan obvio en la industria y muchas veces ¿me dan un segundito? Llegó la pizza. Entonces, eso que ustedes lo pueden considerar muy, a ver, ¿cómo lo explico? Algo que es normal dentro de la operación no necesariamente es así en la industria. Y de hecho yo tiempo atrás conversaba con un amigo que le tocó trabajar en la construcción de Cerro Pabellón. ¿Alguien sabe lo que es Cerro Pabellón? A mí me gusta estar contándole como esta anécdota para que ustedes vayan viendo cómo se desempeña todos estos estudios en su día a día, ¿ya? Cuando sean ingenieros. Y por ejemplo, Cerro Pabellón es una central geotérmica, ¿ya? Que se construyó sobre 3.000 metros, creo que es la central geotérmica más alta o construida sobre mayor altura en Latinoamérica. Que la construyó fue un consorcio entre privado entre Enel y ENAP, pero la construyó gran parte, si no me equivoco, sí, creo, bueno, la desarrollaron entre Enel y ENAP. Pero ¿qué cualidad tenía esta central? Hasta ese momento, gran parte de la experiencia era construir centrales geotérmicas casi a nivel del mar o bajo cierta altura. Pero no es lo mismo enfrentarte sobre 3.000 metros, 3.000, 4.000 metros, no recuerdo cuánto estaba Cerro Pabellón. Entonces, todo el equipo diseñado, transformadores, motores, presiones que tienen que soportar las turbinas, está diseñado para cierta calidad. Perdón, para cierta cualidad de altura, para cierta cualidad de presión. Y ahí va en conexión, ¿por qué le señalo esta pregunta? ¿Qué pasó con lo que, claro, pues hasta que los ingenieros se hicieron la correcta pregunta que se hizo acá Rafael? Oye, pero todo lo que yo sé lo puedo aplicar acá. ¿Puedo llegar y traer un transformador que está diseñado bajo ciertos estándares? Y ahí es importante, obviamente los ingenieros
sabían eso y lo diseñaron y tuvieron que cambiar, incluso hacer muchas pruebas de laboratorio porque toda la industria estaba hecha para ciertos niveles de presión. Ustedes saben que si yo varío la altura, varía la presión atmosférica también. Entonces, ¿qué sucede? Que la presión que yo tengo sobre la tubería, ya estamos hablando de una planta geotérmica que desde el punto de vista operativo es lo mismo que una planta termoeléctrica. O sea, yo caliento un gas a alta presión y eso, la única diferencia es que mi fuente es la fuente geotérmica, ¿ya? Y ahí claramente todas las simulaciones y todo se tuvieron que adaptar a las condiciones medioambientales. Y ese es el punto que yo señalaba, Rafael. No sé si se entiende. Acá se simplificó todo el circuito para un efecto de estudio. Imagínate, llegamos desde esto, despreciamos incluso la corriente de excitación en una máquina eléctrica. Bueno, depende de la máquina eléctrica, pero en general tú no desprecias la corriente de excitación y lo vamos a ver más adelante. Acá yo puedo, en un transformador puedo despreciarla. Y llegamos a esta simplificación, ¿ya? Para analizar un circuito equivalente de un transformador real. Pero sí, todo va a depender de las condiciones siempre, y por eso es que yo les solicité que esta tarea la hagan con transformadores reales para que ustedes vean que todos los fabricantes tienen condiciones distintas. Siempre que te van a vender un aparato, incluso hasta cuando tú compras un celular, te dicen, mira, esto va a operar así, de tal y tal forma, siempre y cuando se mantengan estas condiciones. Ya. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, creo que estamos en la hora, parece. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, ¿qué nos queda por ver? Los diagramas factoriales. En esto vamos a destinar tiempo para entender. Bueno, este es cómo yo simplifiqué mi circuito desde el punto de vista del cálculo, pero desde el punto de vista factorial es un poco más complicado. Y aquí vamos a ver por qué. Como ustedes se pueden ver, se generan los distintos ángulos con los distintos tipos de impedancia, corriente y todo. ¿Ya? Pero también yo hago mis aproximaciones, o sea, este es el circuito fasorial que, por ejemplo, alguien que está haciendo una investigación de un nivel de un magíster o doctorado no va a despreciar nada de esto y va a tratar de considerarlo hasta el final. Para nuestro efecto de estudio nosotros podemos ir aproximando, ¿ya? Y si ustedes se fijan, empiezo a despreciar también lo que yo considero que no va a generar un alto impacto al despreciarlo, ¿ya? Pero lo vamos a estudiar con más detalle en la próxima clase. ¿Ya? Y aquí viene todo lo que es las pruebas y ensayos. Eso sería, pues señores, no sé si alguien tiene alguna duda de la tarea, de algo que necesiten analizar. Profe, yo tengo consultas sobre la tarea, pero le envío un correo. Ya, 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 perfecto. Sí, como quieran. Yo no tengo problema. Pueden enviarme un correo, pueden consultármelo por el chat, no hay problema. Ya,